Dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Eso es lo que representa esa sangre que estaba ahí en ese umbral, y que nosotros nos damos cuenta que hay descubrimientos, hay arqueológicos en los que todavía se ha visto y se ve eso, esos recipientes, esa parte donde se ponía el recipiente con la sangre en el umbral de la entrada. El umbral es cuando estás entrando de la calle hacia la casa y estás brincando. Ahí lo vemos en estas imágenes. Así que en el verso 23, cuando entendemos estas dos palabras, aquí están juntas. Aquí en este versículo están juntas las dos palabras en hebreo. Porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios. La palabra en amarillo es abar en hebreo. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará, es la palabra hebrea, pasaj. Pasará Yahweh aquella puerta. Pasará no es que la pasa por alto o pasa de largo, sino pasará aquella puerta. Entrará. Y por eso ahora entiende usted por qué dice, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Pasará. Esto es lo que hace Dios en nuestra vida. Dios en nuestra vida, cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, cuando confiamos en su sacrificio, en su sangre, porque cuando tú te bautizas, y no es el tema, pero simplemente lo aclaro, le dijeron a Pablo, ¿qué esperas? Lava tus pecados, bautízate, lava tus pecados, pero no es el agua lo que lava los pecados, es la sangre de Jesucristo lo que limpia nuestros pecados. Así que cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y en su obra, y en su sacrificio y en su sangre derramada, es como si estuviéramos aplicando, poniendo esa sangre, esa señal en nuestro corazón, en las puertas de nuestro corazón, y diciéndole a Dios, Señor, entra. Cuando vea la sangre, ¿sí?, en el dintel y en los dos postes, pasará Yahweh. Entrará en pacto. Pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El apóstol Pedro nos habla de esto cuando dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cómo fuiste rescatado? ¿Cómo fui rescatado? ¿Cómo somos rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esas son las características que vemos en la Pascua. Así tenía que ser ese cordero, sin mancha, sin contaminación, de un año. Y dice la Escritura
ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que el pueblo de Israel, cuando lo hizo, todavía no lo entendía, pero ese evento estaba apuntando hacia el futuro. Estaba apuntando no a los corderos que estaban siendo sacrificados en esa noche o en la Pascua, sino apuntaban hacia el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bendito sea su nombre. Otro pacto que voy a mencionar muy rápido es el pacto precisamente de hospitalidad, en el que vemos en el tiempo de Lot, cuando vienen dos ángeles y le visitan y están dentro de su casa y los malvados querían que los sacara. Y él dice en el verso 8, aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues, ¿por qué? Porque vinieron a la sombra de mi tejado. Él había hecho un pacto de hospitalidad con estos seres angelicales, con estos ángeles que entraron en su casa. Así ahora comprendemos el sentido del Salmo 91, que cuando está escribiendo el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando entras en pacto con Dios, cuando recibes la gracia de el sacrificio de Cristo Jesús, estás morando bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y por eso podemos leerlo con confianza, podemos saber que esto es una palabra que aplica y que podemos aplicar fe. ¿Por qué? Porque entramos en un pacto por el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, hermano, cuando yo comprendí esto, y lo comparto porque quiero que otros más también lo reciban, lo entiendan, lo asimilen, que entiendas que antes de Cristo fue una cosa, pero cuando llegaste a Cristo, pusiste fe en Él, entregaste tu vida a Él, las cosas cambiaron completamente. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos ajenos, lo repito, por ignorancia, porque no conocíamos a Dios, porque no entendíamos a Dios, porque muchas de estas cosas que son costumbres del Medio Oriente y que están lejos de nuestra cultura,
pues no había esa comprensión. Pero ahora, sigue diciendo el apóstol, pero ahora, en la actualidad, lo que debería ser el ideal, ahora que estás en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Gracias por la preciosa sangre de Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario, porque en la sangre está la vida. Lo que la sangre representa es la vida de Cristo, la cual Él ofreció por cada uno de nosotros. Pero esa sangre también representa el pacto, la relación de pacto que ahora me une a Dios, a Cristo, a su Espíritu. Así que, hermanos, estad firmes. ¿Cómo puedes estar firme en algo que ignoras? ¿Cómo puedes estar firme en algo que no sabías o no comprendías o no entendías? Pero una vez que uno lo recibe, lo entiende, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y doy gracias a Dios por haber aprendido esto. Sea por palabra, la palabra abar, que es diferente de la palabra pshak, aunque en español ambas significan pasar, pero hemos profundizado, hemos entendido que una significa pasar de largo, sí, traer un juicio, pero la otra significa entrar en una relación de pacto, pasar, permitir que Dios entre en nuestro espíritu, que Cristo more por la fe en nuestros corazones, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad, la anchura del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y vea la oración que hace el apóstol. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. Dios es mi Padre, Dios es tu Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. ¿Por qué está en pasado nos amó? Porque el Cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. Conforte, le dé reposo, le dé paz, le dé descanso a nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Esta es una buena palabra. Es una buena palabra que puede darnos firmeza para que las obras que nosotros hagamos estén basadas en lo que dice Pablo en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Padre, que así sea, Señor. Que el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforta, Señor, conforta nuestros corazones, confírmanos, afirma nuestros pies, nuestra alma, nuestro caminar, nuestro vivir en Cristo, con toda buena palabra y obra, para gloria y honra de tu santo y precioso nombre, Señor. Gracias. Dios le bendiga.